¿Qué tal, amigos? Otra vez un espacio de Ciudades Puentes. Este programa va a ser dedicado a la comunicación, tema que ya abordamos en algunos casos, pero vamos a abordar la comunicación a través de una entrevista por un especialista dedicado justamente a este tema. Nos vamos a focalizar, como ya hicimos en otros programas, en Bolivia, ya que los cambios en la comunicación en todas sus facetas, escrita, oral, televisiva y digital, se han suscitado con muchísimos cambios en los últimos años y principalmente a partir de los últimos cambios políticos que hubo. Entonces, hemos hecho una entrevista, y digo hemos porque del otro lado estoy con la doctora Mónica Navarro, quien ha realizado una entrevista a un especialista boliviano de estas características. Así que, Mónica, yo sé que estás ahí, ¿no es cierto? ¿Estás ya conectada? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Mónica, por otra vez estar participando de este programa. Y bueno, no sé si escuchaste la presentación que hice del doctor Marcelo Guardia, que me parece más correcto que lo presentes vos, ya que lo conocés personalmente. Nosotros estamos acá desde Buenos Aires, vos estás desde Cochabamba, Bolivia, y bueno, y creo que la entrevista que hiciste fue en Cochabamba o en La Paz. Contame un poquito. Sí, fue en Cochabamba. Marcelo Guardia es director de investigación de la Universidad Católica Boliviana de la ciudad de Cochabamba. Y bueno, como decías, él es comunicador de base, también tiene una maestría que la hizo en Brasil y el doctorado en España. Y lo interesante de él es que tiene, aparte de la docencia o el ejercicio de la comunicación, él hace investigación en comunicación. Entonces aquí en Cochabamba y en Bolivia también es un referente sobre estos temas. Y justamente por eso hicimos la entrevista con él para poder desarrollar un poco estas ideas, bueno, lo que él va avanzando en sus investigaciones y cómo está viendo los cambios que se viven en Bolivia y en Cochabamba particularmente. Luego de la entrevista, ¿qué impresión te quedó a vos personalmente? Es decir, vos también, digamos, te dedicas a la comunicación, sos doctor en comunicación. Te digo porque nos interesa muchísimo este tema, ya que básicamente la comunicación ha girado muchísimo su modo de percibirla en los últimos años, a partir de las redes sociales, a partir de que esto, digamos que muchos comunican a muchos, en lugar de, bueno, pocos como antes comunicaban a muchos. Esto es un poco una, digamos, analogía o una cita de un gran teórico de esto que se llamó Julian Assange, así que fue uno de los primeros que hablaba de esto. Espero que el YouTube no me censure por este nombre que pronuncié, pero bueno, correremos al riesgo. Así que bueno, más o menos la idea era preguntarte cómo viste esta entrevista y qué grado de avance en esto que es describir los cambios en la comunicación, tanto en Bolivia como en Latinoamérica. Bien. Sí, lo que va a hacer Marcelo Guardia en el intento de retratar o sintetizar cuáles serían los principales cambios que él identifica en la comunicación en Bolivia, él va a introducir el tema de un tema básico, ¿no? Que es el tema del acceso al Internet, porque ahora la comunicación está pasando ya no tanto por los medios como él destaca, pero sí por Internet. Entonces, bueno, aquí en Bolivia todavía hay que analizar esa parte, ¿no? El acceso al Internet en todas partes del país. Y por otro lado también el tema del acceso a datos o megas, lo que se llame, para poder navegar en Internet y comunicar en Internet. Esas dos condiciones de infraestructura y acceso son las que van a dar condiciones para que la gente realmente sea mucha gente comunicando a mucha gente, ¿no? Y
Bueno, el tema de la pandemia, digamos, él destaca en la entrevista que ha visibilizado las limitaciones que tenemos. Efectivamente, en Bolivia hasta el año escolar se ha suspendido porque se ha podido ver que no, que el acceso a Internet todavía no es masivo, especialmente en la área rural. Y en el caso de que hubiera, si sabes, Bolivia tiene uno de los servicios más caros de Internet en América Latina. Entonces, hay esas dos limitaciones, digamos, pero me parece también que socialmente y políticamente las últimas décadas han sido un escenario importante para que en Bolivia se desarrolle la comunicación por medio de las redes sociales, ¿no? Hay mucho activismo y también han habido procesos sociales y políticos que han activado masivamente el uso de las redes, particularmente de Facebook, WhatsApp y otras. Por ejemplo, la época del TIPNIS, que ha habido toda una movilización nacional por la construcción de una carretera que atravesaba un sector que estaba habitado por varios pueblos indígenas y que verían, digamos, con la entrada de la carretera un poco el fin de su estilo de vida. Entonces ha habido un activismo en redes sociales muy fuerte respecto a ese tema. Para Otro los tema también. que, solo quería acotarte que para los que nos escuchan, para los que nos ven desde Argentina y desde otros lugares, el TIPNIS quiere decir el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, que es un vastísimo territorio, claro, porque nosotros lo conocemos, es más, yo estuve ahí, vos también, bellísimo lugar, impresionante lugar de naturaleza, pero bueno, eso está situado, digamos, prácticamente en la Amazonía, el respiradero, uno de los respiradores mundiales, digamos, uno de los pulmones que tiene el planeta, de los más importantes, y bueno, y comparte esa enorme naturaleza con Brasil, si no me equivoco, Sí, se es extiende, decir, ¿no? en la Amazonía, digamos, boliviana con Brasil. Repito, es el territorio indígena nacional, Parque Nacional Isidoro Secure, que bueno, eso tiene una vastísima extensión y bueno, a Sí. mí me impresionó muchísimo realmente conocerlo con esos árboles que hay que rodearlo con 20 personas juntas. Bueno, parece un escenario, digamos, de otro planeta, digamos. Impresionante. Bueno, Sí, para la biodiversidad y la vida humana misma, ¿no? Entonces, esa ha sido una excusa, digamos, que ha como despertado, digamos, las redes y los usos de esas redes para el ciberactivismo en Bolivia y ha generado, como siempre, la polarización, la generación de discurso por todo lado, etcétera. Y también, bueno, ya luego Marcelo menciona otro proceso, él menciona la fecha del 21 de febrero de 2016, que hace referencia a la fecha en la que Bolivia votó por el referéndum para el cambio del artículo 168 de la Constitución Política Boliviana, donde se fijaba la posibilidad de una reelección o no para el puesto de presidente y vicepresidente y a otras autoridades también. Entonces, ese igual ha sido un momento de alta politización de la sociedad e inmediatamente suben también las plataformas de discusión, de debate, de propuesta, de hasta de insulto, de toda clase de cosas, que funcionan por las redes sociales, que se usa bastante Internet y realmente son los jóvenes los que se van a enganchar tanto en el ciberactivismo por el TIFNIS, como en esta ocasión por el voto por el tema del referéndum. Y en paralelo hay ¿cómo se diría? La discusión se extiende y se oficializa un poco en los medios masivos, ¿no? Y por eso ahí también Marcelo va a hacer referencia al tema del cartel de la mentira, aludiendo a periodistas famosos y muy reconocidos en toda Bolivia, que operan más que nada por la televisión y que una de las corrientes de debate en este tema del referéndum llamó el cartel de la mentira porque hacían información y desmentían fake news que circulaban en la época y que era para ellos, para el gobierno considerado como tendencioso, entonces los califica como el cartel de la mentira. Y más tarde, en octubre del 2019, tenemos otro escenario altamente politizado, altamente polarizado también en Bolivia, donde igual es la juventud la que va a proceder a utilizar las redes para desvirtuar el gobierno
de Evo Morales que renuncia al final y otra serie de gente que va a decir que en realidad es un golpe de Estado. O sea, hay una polarización total, es realmente un sector de la sociedad ve un proceso como blanco y el otro sector de la misma sociedad lo ve como negro y hay un total uso, digamos, de las redes y particularmente del meme, ese es el tema que introduce Marcelo, para poder sintetizar mensajes cortos, con humor, con imágenes que van a construir o van a contribuir a la construcción de una nueva forma de verdad en el país y en el mundo, ¿no? O sea, lo que destaca Marcelo, que me parece interesante, es que el libro, como estos que se ven aquí, pasa a ser realmente un material obsoleto, ¿no? Y que además con sus métodos de producción, de difusión, impresión y todo el tema, que lo hace un poco lento. Entonces él va a destacar, va a contraponer, digamos, esa forma antigua de producir conocimiento con el tema más fugaz, más veloz, más sintético, accesible y además eficaz en su comunicación, que va a ser el meme. Entonces él comienza a desarrollar algunas características del meme y hace referencia a su libro que se llama La vida del meme, aludiendo principalmente a que el meme se va transformando, va resignificándose a medida que va circulando de un celular a otro. E incluso hace referencia al hecho de que la gente le añade eh, cosas a los memes que le llegan y entonces por eso el meme tiene vida. ¿No? Eh, Hasta ahí, ¿Te ¿no? parece que lo veamos y después eh, hacemos un segundo ajuste sobre esto, sobre el final? ¿Te parece? Súper, claro. Lo vemos entonces, doctor Marcelo Guardia. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Lo que más, digamos, he podido constatar en estos últimos años a través de investigaciones que he hecho, es que cuando empezó la era de la Internet, en los años 90, Uh -huh. aparecieron ya las primeras teorías de la sociedad del conocimiento, sociedad de la información, con algunas advertencias que nos decían, todo va a cambiar, que la comunicación va a cambiar, que las formas van a cambiar, bla, 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 bla. Y siempre hemos estado leyendo, en la academia leemos y entendemos, ¿no? Así, Uh -huh. bien, va a cambiar, ¿no? En los últimos años, en los últimos 5 años, en mi experiencia de investigador, recién me he dado cuenta que las cosas han cambiado radicalmente. Ha cambiado todo ha cambiado. No solamente ha cambiado la comunicación y los modelos y las formas de interacción, ha cambiado la forma de producir información, ha cambiado el concepto de información, ha cambiado la forma de comunicación, ha cambiado la forma de producir conocimiento, ha cambiado la noción de conocimiento, ha cambiado la noción de verdad. Eh, em, o sea que, digamos, todos los pisos se han movido y nos cuesta, nos cuesta, ¿no? Al mundo le cuesta adaptarse. El sistema político no se adapta hasta ahora a los nuevos cambios, por ejemplo. El sistema educativo tampoco lo hace. El sistema periodístico tampoco lo hace. O sea, todo, digamos, la cultura tiende a quedarse, siempre, siempre cambian las cosas cuando hay una crisis muy fuerte, ¿no? Yo creo que esta crisis eh, sanitaria ha de generar muchos cambios. De hecho, está generando cambios. O sea, te voy a poner un ejemplo. En el periódico Los Tiempos, hace unos 4 o 5 años ya, la gente está diciendo tenemos que volvernos digital, versión digital, porque el papel ya ha muerto, no sé qué, o está en extinción. Y están así hace 4 años, yo estoy acompañado de cerca porque me invitan permanentemente a sus discusiones. Ya. Y ahora en la pandemia recién, o sea, como que recién se ven obligados, o sea, ya sabían que tenían que hacerlo, pero recién lo están haciendo. Sí. Entonces supone una cantidad importante de transformaciones, y así todos los periódicos impresos, ¿no? Y lo mismo ocurre en los otros medios. El sistema educativo, ¿no? Hace tiempo que ya se está hablando de que es importante la virtualidad, es importante el uso de TIC, no sé qué. Recién llega la pandemia, nos vemos con el hecho de que había sido verdad y había sido muy jodido la brecha digital. Y entonces recién se nos ocurre que hay que aumentar la conectividad, que hay que comprar aparatos, y todo ese problema que estamos viviendo hasta ahora. Y así te puedo dar un montón de ejemplos, ¿no?
Y el sistema político, lo mismo. El sistema político sí ha tenido un sacudón en Bolivia. El sistema político se manejaba hasta el 2016 con el concepto de comunicación persuasiva unidireccional que viene del paradigma ilustrado, ¿no? Del funcionalismo, del marxismo, etcétera. De manejar los medios y persuadir y ta, ta, ta. El 21 de febrero del 2016, el escenario político cambia de los medios a las redes. Y el sistema recién se da cuenta. Y al mes y medio recién el gobierno abre su Dirección Nacional de Redes. Y después ya va tergiversando esa cuestión con intereses personales, digamos, ¿no? Genera los guerreros digitales y toda esa cuestión. Pero no había, o sea, con eso te digo, todo el tiempo estamos frente a novedades y a cosas que nos van sorprendiendo. Y estamos fijos todavía como sociedad a conceptos que ya no funcionan, como por ejemplo la verdad única, por ejemplo la verdad objetiva, por ejemplo, esas cosas. Justamente sobre Entonces, ese tema quería pedirte si nos puedes profundizar un poco qué está pasando con la noción entonces de verdad y con la posibilidad que están dando las redes de que no solamente comuniquen los que antes tenían el acceso a la prensa o a los micrófonos de radio y televisión, medios tradicionales. ¿Qué está pasando entonces con la verdad única que nos decías hace unos minutos? se ha transformado, porque ya no hay, eso ya venía de la teoría, porque ya en los años 80 hemos leído autores europeos que nos han dicho que el concepto de verdad única, racional, eh, compacta, objetiva, estaba en crisis, ¿no? Pero esa era teoría. Entonces, como te digo, primero hemos leído, en las academias siempre leemos, siempre estamos nosotros atentos a lo que escriben en Europa. Entonces, escriben en Europa y nosotros aquí entendemos, repetimos, tomamos exámenes, hacemos repetirlos como loros. Pero ahora recién nos damos cuenta de la mierda de esta vieja. Perdón, soy un poco mal hablado, espero que No, no te tranqui. ¿Me puedes permitir compartir unas láminas? Pero Quiero claro, por mostrarte algo. favor. Dame. Es como una secuencia de factores que van ocurriendo, ¿no? Como no solamente las formas de producir información, sino las formas de las nociones mismas de información. Las formas de comunicación y lo que entendemos como posibilidad de comunicación o como derecho a la comunicación, las formas de producir conocimiento y el conocimiento mismo. Entonces, todo eso está articulado en esta transformación que se ha generado a partir de esto que estamos viendo como una transformación radical de la cultura digital, de la cultura de la interacción humana, de la cultura en general de la humanidad. Entonces, la noción de verdad efectivamente ha tenido una transformación muy poderosa ya desde el siglo pasado, como te decía, desde el momento en que el concepto de verdad que ha sido forjado y fortalecido por la modernidad, ese concepto único, etcétera, basado en la física, en el paradigma de la física del Newton y el positivismo, ha empezado a ser cuestionadas a fines de los años, de la década del siglo pasado, los años 80, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta que efectivamente todas las nociones que teníamos como seguras, como fijas, como verdaderas y absolutas ya no funcionan porque ahora habla uno de verdad y el otro tiene otra verdad y finalmente no sabemos cuál es la verdad que debemos acatar, que debemos entender. Claro. Y eso nos complica, pues, especialmente a los comunicadores sociales, porque no sabemos bien a qué atenernos, no sabemos qué es lo que va a, va a ocurrir y todo entra en crisis, el sistema político, la ley, el desacato, un montón de cuestiones que tienen que ver con el quehacer de la comunicación y la cultura. Del 2006 al 2016, en el contexto boliviano, la comunicación polarizada del proyecto, de la lucha entre el proyecto neoliberal y el estatizante, ha tenido los medios de comunicación como escenario de arma y lucha para controlar los medios, para que digan la verdad, es un poco la marca de esta
esta cuestión, ¿no? El discurso del oficialismo. Y a partir del 21F ha cambiado la polarización, pero especialmente ha cambiado el escenario, ¿no? El escenario que eran los medios de comunicación pasan a ser las redes. Y aquí está también el núcleo de la discusión entre verdad y mentira, porque a partir de ahí, digamos, el oficialismo empieza a decir el cartel de la mentira, ¿no es cierto? Cuando ves, hasta las palabras empiezan a entrar en juego de una manera muy poderosa. El cartel de la mentira, o sea, todo lo que dicen es mentira, ¿no? Hablan sobre el tema de la zapata y todo eso. Y se genera la Dirección Nacional de Redes y la guerra digital. Pero además, la amenaza, esto fue una amenaza de redactar y promulgar una ley contra la mentira. Entonces aquí esto nos muestra esta noción de la crisis de la verdad, de la noción de verdad. Más adelante vamos a ver que estos parámetros también se van a transformar. Por ejemplo, me preguntaste justamente lo que me preguntaste hace un ratito. Las nociones de conocimiento. ¿Qué es lo que se han transformado en las nociones del conocimiento, el del antes y el ahora? La verdad única, forjada por la modernidad, ahora tiene muchas versiones. No es posible encontrar una sola verdad. Sobre el mismo Evo Morales en Bolivia, tú puedes ver que unos piensan que es el mejor y otros piensan que es el peor. Absolutamente lo contrario. Sí, exacto. Entonces, para los dos, esa es una verdad. No puedes decirles a los de las federaciones, por ejemplo, que no es verdad lo que están pensando. O sea, entonces, ¿por qué? Porque la racionalidad de la producción de verdad se ha transformado. ¿Ve? Aquí estaba en la modernidad la racionalidad argumentada y aquí es la racionalidad comunicativa, la interactiva, la intersubjetiva. Entonces, viendo qué es lo que se ha transformado en la actualidad, o sea, constatamos lo que habíamos visto en el proceso, que la significación es un proceso, que la verdad ahora se produce sin método. Antes la verdad estaba obligadamente vinculada con el método. Ahora no, porque la verdad aparece en un meme, por ejemplo. Además, no aparece con argumentación, no aparece con lógica, no aparece con discurso, aparece a veces hasta sin sintaxis, con conceptos, nada más. Y aparece vinculada a la imagen, pero además aparece vinculada al humor, a la sátira, a la vulgaridad, ¿no? Sí. La verdad antes era lineal, ahora es multipolar, es multimedia, es fugaz, es colectiva, ¿no? Esta cuestión de lo colectivo es muy interesante porque las nuevas formas de, digamos, de consolidación y surgimiento de verdades ocurren ahora en segundos, ¿no? Cuando se viraliza un mensaje, por ejemplo. Entonces alguien dice, no sé, por decirte, el pedófilo merece cárcel, y al decir eso, la gente que lo rebota empieza a articular y a generar y activar, digamos, esta noción de inteligencia colectiva, que funciona y existe. O sea, la inteligencia colectiva no es una cosa, no es un concepto nomás que antes lo leíamos y sabíamos que existía como concepto. Solo así puedes entender, por ejemplo, cómo un meme se puede viralizar en cuestión de segundos de manera incontrolada. Ni siquiera el poder, ni los algoritmos, ni nada los puede controlar. O sea, directamente eso ocurre porque se activa esa inteligencia colectiva y como todos estamos conectados, hiperconectados, entonces lo único que puedes decir es que si efectivamente un meme se ha viralizado es porque ha activado la inteligencia colectiva, unas nociones de verdad que están latentes y que se refuerzan y se articulan y se consolidan como verdades, así aunque sean vulgares. Entonces, esas necesidades, esas verdades que se consolidan son peligrosísimas para el poder, pues, porque normalmente le critica al poder. Y eso está, digamos, ocurriendo en un contexto donde ya no hay objetividad, donde no hay esa noción de método, que la argumentación, que la lógica, que la verdad, toda esa cuestión de los griegos, desaparece, pero al mismo tiempo aparece. Es una cosa como que tampoco se puede decir, es así ahora, ¿no? Taxativamente. Es y no es, hay una suerte de ambigüedad en lo que se produce. Te voy a mostrar esto con ejemplos. Bueno, para terminar de ver este cuadrito, o sea,
La cuestión aquí, al final, verás, la objetividad se contrapone con la intersubjetividad, ¿no es cierto? Lo concreto, lo argumentado. Y el libro digamos, deja de ser el soporte por excelencia del conocimiento. Ya. Pero más allá, Sí. A ver, ¿quieres mientras comentar? buscas la otra diapositiva, lo que me parece interesante en esta activación de la inteligencia colectiva que mencionas, en realidad es como si nadie cuestionara, como si nadie pidiera una racionalidad argumentada para reproducir el meme y para hacerlo viral, ¿no? Es como si la gente misma se conformara con que ahí está sintetizado un contenido, encima es atractivo por una imagen o por el sentido de humor que tiene, pero nadie va un poco, bueno, o muy poca gente, como en el gráfico que tenías, va más allá para poder buscar cuál es la causa, dónde está el argumento, Sí, y sí. se libra a la subjetividad plena, digamos. No es tan plena, no es tan plena. ¿Por qué? Porque si tú miras con ojos de ilustrada, Mm, vas a decir, esto está mal, sí. porque ya no hay argumentación. Ujú. Pero el problema es que tú también tienes que deshacerte de tus paradigmas, de tus pensamientos rígidos de esa modernidad y entender que la verdad no siempre se produce en términos racionales, que también se produce y siempre se produjo con subjetividad, con Exacto. humor, Sí, sí, sí. sin, sin digamos, buen día, sin esta lógica que nos ha venido, que se ha ido forjando en la modernidad desde los griegos, ¿no ve? Con Exacto, justo este, eso te iba a comentar también, que en el cuadro decía objetividad, pero en realidad nunca ha existido, no es humanamente nunca ha existido, posible tampoco la claro, objetividad, ¿no? era un paradigma, es como un mito, ¿no? La Exacto, que modernidad es un decía que mito sí se podía hacer que se objetividad. podría, que era Mm, el ideal además, ¿no? exacto. Mira este meme, por ejemplo. Yo Mm, hace un rato acabo de decirte que esas cuestiones de la argumentación, de la dialéctica, del silogismo, que son propios del pensamiento moderno, mm, ya no se cumplen, digamos, de esa manera argumentativa y tan clara e idealizada, ¿no? ya, Pero también te decía, se cumplen. A ratos sí, porque te sí. voy a mostrar en este meme, ¿ya? Mm, Este meme dice expectativa y realidad. Jamás hay que mentir, esta es mi experiencia como una lección de ética y moral. Y abajo dice realidad. Evo Morales, si gana el no, tenemos que irnos callados. O sea, aquí lo que te está poniendo, te está exigiendo y te está, digamos, como obligando es a ejercitar mentalmente un silogismo, es decir, un pensamiento dialéctico, porque te está mm, poniendo tesis y antítesis y te está obligando a tú sacar la síntesis. O sea, y ujú, es inevitable que tú saques una síntesis. Que claro. lo digas o no lo digas, no importa. Tu síntesis está en el hecho de apretar el botón y viralizar. Mm, Y al viralizar y al rebotar, digamos, si este mensaje es colectivo y aparece en todos los celulares, es una verdad. mm, Listo. Acabó. Entonces sí hay argumentación, pero es veloz, ya. pero es así como, no es automático, porque aquí hay una racionalidad. Mm, Hay una racionalidad, porque al mismo tiempo en que la persona que recibe esto dice, es verdad lo que están diciendo, estoy de acuerdo, toma la decisión de que sus contactos tienen que leer. Entonces, mi familia tiene que leer, mis amigos tienen que leer, mis grupos de WhatsApp tienen que leer este tag, hace el rebote. Porque si no estuviera de acuerdo, no rebotara, no rebotara. Por eso digo, la viralización es un acto consciente también. Es un acto que puedes cuestionarlo, puedes verle también sus lados negativos o sus lados así como que informales, pero no importa, o sea, de todas maneras, yo creo que el meme como formato eh, representativo de esta transformación mm. es el que mejor nos ayuda a entender los cambios que hay en la comunicación, la cultura y el conocimiento y la verdad. Exacto. Y sí, bueno, me parece muy interesante ese relieve que das al hecho de que en general no es que uno automáticamente recibe algo, sino que de una manera fugaz hay una decisión, ¿no? De definir si Hay, esto lo voy a
compartir o no. Y también he visto el caso de mucha gente que comparte, digamos, este tipo de, o memes que son ya escandalosos, digamos, o ridículos en algún sentido por su contenido, pero lo comparte justamente para hacer de eso un hecho de análisis, para decir, mira lo que están diciendo, o infórmate sobre cómo se está manejando la opinión sobre este tema. Entonces, no es necesariamente que esté de acuerdo con la idea, sino que también lo puede comunicar para advertir, ¿no? Mira, esto están diciendo en la calle, digamos, la gente se va a poner Claro, violenta porque este claro. tipo de mensajes se están mandando, entonces cuidado, ¿no? Ahí es también donde te das cuenta que la gente rebota mentiras, ¿no? Porque hay muchas veces que se rebotan cosas completamente absurdas, ¿no? Por ejemplo, me viene a mi cabeza en los conflictos del año pasado, había unas grabaciones que decían, atención, en este momento acaba de pasar una camioneta por la avenida 6 de agosto llena de ametralladoras con gente armada y están yendo a toda velocidad hacia el centro, no sé qué. Sí. ¿Sabe? Entonces, con un tono así de alarma, tú cuando recibes ese mensaje no puedes saber si eso es verdad o es mentira. Claro. Entonces, tú sabes que puede ser una mentira. Aún así dices, no, esto tengo que rebotar, porque si es verdad, no es posible que yo me haya callado, porque... Exacto, ¿no? que haya pasado entonces, por mis manos. Claro, y no tendría que haber avisado, me voy a arrepentir si no lo hago. Entonces, Sí. entonces lo rebotas y en ese acto estás generando el pánico, la crisis también y la inseguridad, estás generando inquietud en la gente, estás generando otra crisis, otro tipo de fenómeno, ¿no? Que ya tiene que ver con la violencia digital, ya tiene que ver con la posverdad, tiene que ver con otras cuestiones. Ay, nos estamos haciendo útiles para eso, claro, ¿no? Para canalizar. Exacto, nos estamos siendo útiles para eso. Somos parte de eso. O sea, también la mentira funciona con nuestro acto. Exacto, contribuimos a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persuasión, digamos, en estos procesos que antes estaba muy presente en la política, con ideas, sí, con engaños, con lo que fuera, pero qué está pasando ahora con la persuasión también? Ya no es... En M3C Software contamos con la más avanzada tecnología. Conozca M3C Gestión, nuestra solución de gestión para su empresa. Módulos disponibles: comercial, contable, servicio técnico, consultas web, facturación electrónica, ticket fiscal, comodato, producción, exportación, agenda, desinfección,
sueldos y jornales y abonos. Otras funcionalidades: exportación de compras y ventas a AFIP, emisión de facturación electrónica o ticket fiscal, liquidación de comisiones de ventas por vendedor, control de stock, multiempresa, multiusuario, multimonedas, multisucursales, información histórica y estadísticas. M3C Software. www.m3c.com.ar. Así, porque mira, aquí justo estoy en esta otra lámina que coincide con lo que me preguntas, ¿no? El significado está en la interacción. Esto también lo hemos leído en teoría, lo hemos leído en Habermas hace años. Ya. ¿No? Ahora mira el meme dice: la casa del pueblo, como boliviano me siento orgulloso de ver progresar a mi Bolivia. Es un meme oficialista del año pasado, del año no sé cuándo. O sea, ¿qué pasa con la persuasión? Tú dirías que en este meme está el concepto de comunicación y uso de medios y uso de mensajes para persuadir. Entonces, los que han producido esto han dicho: con esto voy a hacer propaganda y voy a hacer que la gente piense que Evo Morales es bueno. Pero eso se diluye completamente cuando llega al contexto de las redes. Porque mira lo que dice Rolando. ¿Qué huevada es esta? Mientras no hay medicamentos en hospitales ni trabajo para recién egresados, se ponen a publicar estupidez. Mira lo que dice cada uno. Y esto es así tal cual. He copiado lo que estaba abajo, ¿no? Claro. La casa del pueblo. ¿En qué mierda beneficia al pueblo? ¿Será que fabriquen más drogas ahí dentro de su búnker de algo narcótico? Un verdadero orgullo de recibir las citas del extranjero hay a favor, ¿no? Ajá. Limpios, dignos. Entonces, no, pues, si la gente sigue pensando que los medios son para persuadir en ese sentido unidireccional, como en el siglo pasado y en el pasado, todo el pasado, ya está mal, pues quiere decir que no ha entendido que la significación es un proceso, que la significación se da en la interacción. Y qué mejor que las redes, qué mejor que el Facebook, que el WhatsApp y que las redes sociales para descubrir y constatar efectivamente lo que está pasando, ¿no? Mira lo que dice Rolando Sánchez otra vez, abajo. Están hablando del burdel nuevo del huevonazo. Y antes convirtió el palacio antiguo en medio puterío. Ahora, ¿qué hará en semejante burdel? Los foquitos serán para llamar más putas al palacio. O sea, entonces, ¿dónde está la significación? ¿Dónde está la persuasión? Es todo lo contrario. Todo lo contrario.
Entonces, aquí te voy a mostrar otra interesante que tengo aquí sobre la información y la comunicación. La diferencia entre comunicación e información, texto lineal, hipertexto. Aquí es otra diferencia. La información está controlada, está medida, está codificada. Y aquí es de libre irradiación. Ocurre así, porque además un meme, cuando nace, nunca llega, digamos, nunca se mantiene como tal. En la medida que va siendo rebotado, va enriqueciéndose, entre comillas, o empobreciéndose de acuerdo con los intereses. La gente le aumenta cosas, le pone más palabras, le pone dibujo, le cambia o añade, le da otro sentido y se va. Por eso mi libro se llama La vida política, la vida, porque el meme tiene vida. No solamente tiene vida como signo, sino especialmente tiene vida como productor de sentidos en la interacción. Funciona como rizoma, activando la sinapsis, ¿no? Lo que te decía hace un rato, ¿por qué la gente rebota y toma la decisión en cuestión de fracciones de segundos? Igualito que en la sinapsis del cerebro, ¿no? De dos neuronas que se conectan por sinapsis. Hay desborde, hay viralidad, hay espontaneidad, es intuitiva, pero esta intuitiva no en el mal sentido, no en el mal sentido, digamos, de intuición instintiva, digamos, ¿no? Sino hay una intuición, pero que también acude a ciertas formas de racionalidad y de información preliminar que la gente tiene. Entonces, tal vez hasta las palabras están cambiando de sentido, porque antes teníamos esa dicotomía de lo racional versus lo irracional, ¿no es cierto? Lo objetivo versus lo subjetivo, que no es tan así. Yo, en el fondo, creo, y ahora que estaba justamente reflexionando estos días, en realidad, nunca hemos sido, pues, ni podemos ser completamente emocionales ni completamente racionales. O sea, somos las dos cosas al mismo tiempo, todo el tiempo, porque a veces, en el momento que estamos creyendo ser altamente racionales, estamos siendo subjetivos. Y lo contrario, o sea, esa dicotomía de Aristóteles, de los griegos, que ha pasado por la Edad Media y ha madurado de una manera tan poderosa en la modernidad, efectivamente está en crisis. Es otra cosa que efectivamente enfatizo en la palabra. No, porque no se puede realmente pensar que eso, hasta los hombres más racionales, los científicos más racionales, acaban mitificando su racionalidad, ¿no? Convirtiendo eh, sus convicciones en mitos. Sin verificación, mira que esto es interesante. La información era y tenía que ser verificada, ahora no, te vale, te botas, porque hay algo ahí que activa ese tu acto. Es abierta, es una condición cultural, ya no está idealizada la comunidad. Aquí un poco estoy cuestionando esa cuestión de que el discurso dialogista de la escuela latinoamericana, ¿no? La tendencia de Luis Ramiro Beltrán, que no, que tiene que haber diálogo, que la comunicación, que no, toda esa cuestión se ha vuelto un mito. Cada vez es un mito más atrasado. O sea, cuando yo veo a nuestros colegas comunicadores repetir esto de que tiene que haber diálogo, no sé qué, que hay que entender el pensamiento de Luis Ramiro Beltrán, digo, basta, déjenlo descansar en paz, Luis Ramiro Beltrán. Que No estaba es para un su santo, época. ya estaba bien para su época. Ahorita estamos en época de posmentira. ¿Qué cosa están hablando de dialogicidad? Todos podemos dialogar porque todos podemos ser emisores, pero ya, si es que estamos rebotando mentiras, entonces, ¿dónde está pues ya la discusión de lo horizontal? O sea, hay gente que se queda en el siglo pasado. Es gratis ahora toda la comunicación, es horizontal o puede ser horizontal en ese sentido de la interacción, de la condición de la que habla Guillermo Orozco. Dice, vivimos una condición comunicacional, pero no la ejercemos plenamente. Aunque a ratos sí, a ratos no. O sea, es imposible entender, por ejemplo, los conflictos y el resultado del año pasado sin las redes. O sea, no hubiera caído, no sé si hubiera caído de moral si es que no hubiera sido. Entonces, y ahí se ejercen unas formas increíbles de producción y construcción de conocimiento, ¿no? Hay anonimato, ya no hay el concepto de emisor, mensaje, receptor, ya no funciona. Y bueno, también hay cuestiones así que tienen que ver con el mercado, ¿no? Todo así viéndolo desde un punto de vista lo más imparcial posible, sin involucrarte, porque cuando te metes a, a juzgar, digamos, te das cuenta que tu software mental
a veces condiciona tus interpretaciones como intelectual, ¿no? Como De hecho. investigador. Pues este es un tema sobre, bueno, hemos hecho así como un sondeo para saber qué es lo que la gente tiene miedo, ¿no? De qué tiene miedo y qué espera en el futuro, porque hay una cuestión, hay una cuestión muy interesante que aparece de un modo casi imaginario, pero latente en el meme, mira. Este meme ha salido justo, lo que estás viendo en este meme, en el primer cuadro, eh, es verdad, o sea, es parcialmente verdad. Evo Morales se puso a jugar ajedrez con unos niños y en una de las jugadas movió una pieza erróneamente. Y el niño le dice, presidente, usted juega con las negras, no puede comer mis piezas con mis propias piezas. Bueno, es una sátira, ¿no? Pero efectivamente el Evo hizo una mala jugada y le llamó la atención. Así quedó como anécdota lo que ocurrió. Ahora el meme reproduce eso y le pone de hecho, ¿no? Me estás discriminando, vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Y el próximo cuadro es una jugada totalmente válida. O sea, fíjate que es una cosa muy chistosa, ¿no? Muy, muy chistosa, muy informal, pero muy verdadera. Es muy verdadera. Lo que ha hecho la jugada, lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral ha sido exactamente validar lo que es inválido. Claro. Lo que es... Entonces, si este meme se viraliza, o sea, ¿cómo no vas a entender que hay algo muy profundo, que hay algo muy profundo? Y esto, digamos, sustituye un discurso. O sea, este es más interesante para la gente que escuchar a un político escribir un artículo de no sé, 3.500 caracteres en una columna de los tiempos. Ya, para llegar a la misma conclusión, ¿no? O sea, Además, hay una ni siquiera, inteligencia. claro, además la gente ni siquiera lee ya. Exacto. Tú sabes como comunicadora que tú quieres mandar un mensaje masivamente y tú escribes más de medio párrafo, la gente no lee. Ya no lo lee. Directamente no lee. Yo no leo, ¿no? A veces me llegan mensajes largos a mi WhatsApp y yo respondo, digo, he leído todo, digo, no, para hacerme la burla. Así como lo estás viendo, feo el meme, yo diría, está horrible, me da no sé qué, me impacta así horriblemente. Sí. Está, es, digamos, bien grotesco. Tosco, ¿no? Pero mira lo que está diciendo este meme. O sea, ponte a analizar semióticamente en la producción del significado de la población que lo rebota. Entonces, este meme te está diciendo, ambos son iguales. La misma cosa. ¿No ves? Te está diciendo, ambos son iguales, pero además te está poniendo una barrera y te está diciendo, estoy imputado con el sistema político. El sistema político es una mierda. Sea uno, sea el otro, es lo mismo. O sea que aquí te está diciendo, la sociedad civil está a expensas de lo que estos mierdas están haciendo con nosotros. O sea, esto efectivamente, mira, sin decir nada, sin argumentar, siendo así fugaz, vulgar, rápido, intersubjetivo, como quieres analizarlo desde un nuevo punto de vista, esto es pues una barbaridad de verdad. Claro. Una capacidad de síntesis admirable. Admirable, que ya no usa ni sintaxis, ni siquiera usa argumento, no usa palabras. Nada. Entonces, esa es una transformación fundamental. Pero lo más grave, lo más interesante y lo más fuerte de toda esta transformación es que la persona cambia. La persona está siendo transformada. ¿Estás viendo otras láminas con cuadrito azul ahora? Todavía. Seguimos en el de... Sujeto compacto. Me voy a cambiar entonces. Que no esté. Entre la columna de la izquierda donde tenemos el sujeto moderno, el ideal de sujeto moderno, y el sujeto fragmentado, el actual. Entonces, el sujeto moderno, hegemónico, contrahegemónico, en disputa por el Estado, un sujeto estructurado que pertenece a un partido, a una corporación, a un sindicato, que construye una identidad fuerte, unívoca, monista. ¿Ve? Ese discurso de que tienes que tener la identidad, que viene hasta de la religión, tienes que ser bueno, ¿no ve? No puedes ser malo. Que lleva a una cohesión de masa, que es utópico, que piensa en el paraíso terrenal, etcétera, se transforma y se busca y digamos, lo encuentras y lo puedes detectar a través de sus deseos y sus ambiciones, en el sentido ya no utópico, sino porque la población ya no quiere vivir, digamos, en un paraíso terrenal, en el socialismo donde todos somos iguales, donde no hay Estado, donde
donde todos comemos perdices. Lo único que la gente quiere es que el Estado funcione, que el capitalismo funcione, que el mercado sea transparente, que sea correcto, que esté estable, que la política y la democracia sean transparentes, ¿no es cierto? Y en ese deseo, digamos, de una sociedad moderna en el sentido de que la economía de mercado y la democracia funcionen bien, la gente se permite pensar y proyectar su vida en la medida de las posibilidades ascendiendo socialmente. Porque las personas quieren ascender socialmente. Ahora, en determinados contextos, las personas quieren ascender socialmente más rápido, Claro. digamos, con más abundancia. Y para eso pueden recurrir a la corrupción, digamos, o tienen dos opciones: o son correctos, trabajan y son ricos, o son incorrectos, entran a la corrupción, al narcotráfico y ascienden igual, o entran a la política. Entonces, Exacto. en esa lucha que es una lucha de ideales, de pensamientos, de proyecciones, de proyectos, de imaginarios también, entonces estamos con un sujeto fragmentado, que además le encanta, más allá de la superación de las utopías, pertenecer a estas, bueno, ejercer estas heterotopías, ¿no? Como decir, soy ambientalista, defiendo la lucha de género, soy animalista, me encantan los derechos humanos, ¿no? Toda esa cuestión que está de moda ahora, que todos lo tienen y que todos lo muestran, pero no lo ejercen, ¿no? Y que es Todos cool ellos, mostrarse así. claro, es cool, exactamente. Es una identidad que está de moda, pues, para la polera, digamos, Mm, para el sticker. Con identidades multidimensionales que cambian, en las que cambian los actores, las posiciones discursivas, ¿no? Con interacciones rizomáticas, no jerárquicas, etc. Presentista, pragmático, o sea, quiero que funcione, o sea, quiero que esto sea así. O sea, y lo que ha pasado el año pasado con la caída de Evo Morales ha sido un ejemplo muy interesante que hasta ahora nadie lo analiza, que es que por qué los jóvenes han intervenido, ¿no? Y han dicho, no quiero este gobierno, esta tendencia, esta posibilidad, este proyecto y demás. No lo quiero porque los changos también quieren ser felices y quieren tener sus familias y su auto y su casa y tener su profesión y tener sus hijos ¿no? Y gozar de la modernidad de las bondades, digamos, de este progreso globalizado. Y por tanto, lo que ofrecía Evo Morales era corrupción, desinformación, informalidad, proyecto venezolano. Entonces, yo creo que los jóvenes han tomado la decisión, porque yo estoy convencido de que las pititas han sido, han funcionado gracias a los jóvenes, en principio, ¿no? Porque yo me acuerdo perfectamente, mi hijo iba a bloquear y yo te estaba sí, durmiendo. ¿Qué estás haciendo, no? Tengo que ir a bloquear a las 6 de la mañana, iba a bloquear. Y yo dije, ¿qué pasa? como nunca, si ¿Por despierta a esa qué? hora. ¿Cómo, no? En Y 2 días los jóvenes se han politizado y han revisado la historia del país. En 2 días. En 2 días, no podía creer. Yo fui a la marcha del día martes después de la elección, al ya, Cabildo, en el Prado, y cuando cantaron el himno nacional, vi los niños de 15 años, de 16 años, cantando el himno nacional a voz en cuello, con su mano habían en el aprendido pecho. la letra Con su con su mano en el celular. pecho. Sabes que yo no podía creer y dije, ¿qué está pasando aquí? Nunca en mi vida había visto eso. Nunca. Y Ya. al día siguiente estaban bloqueando ellos, no nosotros, no los Sí, pues. adultos. Bueno, amigos, esto ha sido lo que el doctor Marcelo Guardia nos ha dejado y nos ha dejado pensando. Nos ha dado unas cuantas luces sobre ese proceso comunicativo que se vive en Bolivia y que sigue en permanente transformación. Eh, Así que bueno, nos va a dejar tanto pensando que bueno, da para mucho más el tema. No sé cómo vos lo viste, Mónica, del otro lado. Vos también hiciste la entrevista. Y bueno, Sí, bueno. yo hay cosas que me gustaron muchísimo. Lo del meme me interesó muchísimo. Eh, Quizás no estoy tan de acuerdo con esto de que los libros son ya un objeto antiguo de conocimiento. No estoy tan convencido de eso, me parece que no es tan así, pero bueno, puede ser una cuestión de usos y costumbres. ¿Cómo vos lo viste para cerrar el tema? Mira, justamente yo quería
hacer una distinción, digamos, en lo que él propone, porque si bien, o sea, bueno, yo reconozco el meme como una nueva forma de comunicación sintética con humor, con imagen atractiva y todo, que fluye rápido y todo eso, creo que eso, si bien ha cobrado fuerza, no reemplaza a las anteriores otras formas de producir conocimiento. Por eso salgo aquí yo con mis libros, porque creo que eso todavía vive, ¿no? O sea, todavía tiene su valor, tiene su método, tiene el camino para producir un tipo de conocimiento que quizás es diferente al que está circulando por los memes. Entonces eso me parece importante destacarlo. Y por otro lado, también la importancia o el rol que tiene la juventud en todos estos procesos de consumo y de producción de mensajes, también me parece importante, y también creo que bueno, es un espacio de investigación interesante, digamos, porque el hecho de que un adolescente, digamos, ahora se entienda con la tecnología y pueda oprimir botones y producir sentidos, no quiere decir que está igualmente capacitado para reflexionar e ir un poco más allá en los sentidos que va a producir, ¿no? Entonces hay como una inmediatez o como una especie de falta de elaboración o de reflexión propia de ellos mismos, ¿no? Porque es tan inmediato, tan fugaz lanzar un mensaje que se va a sumar a otro y va a ser una corriente, y cuando lo piensan y se ven, de repente ninguno lo ha pensado. O sea, él mismo habla de cómo uno agarra e inmediatamente manda un mensaje, y puede ser que no haya habido una reflexión, sino que es después, en general, de haber decidido enviarlo, que viene la reflexión, y esos procesos creo que todavía hay que conocerlos un poquito más. No sé qué es lo que nos impulsa a lanzar los mensajes. Sin duda, estas transformaciones recién comienzan. No soy tan optimista en cuanto a que estas transformaciones necesariamente son mejores o van a facilitar el escalonamiento del conocimiento. No estoy tan seguro de eso, pero sin duda el tema no termina acá y tampoco está acabado. Así que bueno, lo seguiremos, digamos, relevando, y lo seguiremos puntualmente siguiendo, porque bueno, es lo que hoy nos toca vivir, lo que nos toca analizar. Así que bueno, una vez más, muchas gracias realmente por esta entrevista, y bueno, seguimos. Te agradezco muchísimo. Será entonces a la próxima, porque se nos acabó el tiempo. Chao, chao. Nos fuimos. Chao. Chozas, agencia publicitaria y productora audiovisual. Wow TV, algo nuevo por conocer.